Juan Guaidó afirmó que Nicolás Maduro tiene pleno conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El presidente interino del país caribeño dijo que el dictador es responsable directo de los atropellos. Es su política de Estado, que comete desapariciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e indignantes contra los venezolanos, expresó. El líder opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro de las violaciones a los derechos humanos que, según afirmó, se cometen en el país, como las denunciadas por una misión internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según afirmó Guaidó al intervenir en un foro sobre justicia internacional, Maduro tiene pleno conocimiento de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela y, por tanto, es responsable directo, recoge un comunicado del opositor. Dichas violaciones atentan, según su opinión, contra la vida de los ciudadanos que están disconformes con su régimen cruel y brutal, y por tanto las herramientas del mundo libre para frenar esos delitos son puestas a prueba. Asimismo, subrayó que la violación de los derechos humanos denunciados por la misión muestran un patrón de conducta del régimen. Según agrega la información, es su política de Estado de Maduro, que comete desapariciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e indignantes contra los venezolanos, afirma. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. En su informe rechazado como un acto de propaganda por el gobierno, acusa a Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa Vladimir Padrino de cometer crímenes de lesa humanidad. Dicho documento también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizadas. La OEA advirtió por la falta de condiciones mínimas para realizar los comicios. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre y en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas. En concreto, el texto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos. El régimen de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea, pero lo hizo fuera de plazo. Por tanto, en términos prácticos, el texto de la OEA establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de diciembre y el posible retorno de la Asamblea Nacional de Venezuela a manos chavistas, tras 5 años en poder de la oposición. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió explícitamente al resto de naciones que no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela pasadas o presentes. Un funcionario de Estados Unidos intentó negociar la salida de Maduro con un miembro del régimen. El ex director interino de Inteligencia Nacional y actual embajador ante Alemania, Richard Grenell, se reunió en México con el ministro de Comunicación de la dictadura, Jorge Rodríguez, en septiembre. Según reportó la agencia Bloomberg, el esfuerzo fue infructuoso.
Un funcionario de la administración de Donald Trump intentó negociar la salida del dictador venezolano Nicolás Maduro del poder, reportó este miércoles la agencia Bloomberg. En concreto, el ex director interino de Inteligencia Nacional y actual embajador ante Alemania, Richard Grenell, se reunió en México con el ministro de Comunicación de la dictadura, Jorge Rodríguez, en septiembre. No obstante, su esfuerzo fue infructuoso. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense dieron versiones contradictorias acerca de si Grenell contaba con la autorización del gobierno para llevar a cabo las conversaciones. Dos de ellas indicaron que efectivamente contaba con el beneplácito de Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de la administración. Una dijo que ni el secretario de Estado Mike Pompeo ni el enviado especial para Venezuela Elliot Abrams estuvieron al tanto de la iniciativa hasta después de su conclusión. Ninguna de las partes involucradas realizó declaraciones sobre el evento. Estados Unidos lleva a cabo una estrategia de presión máxima para lograr el fin del régimen, que se ha traducido en la imposición de numerosas sanciones a la dictadura y sus miembros más prominentes, y ofreciendo a la vez un enfático respaldo al presidente encargado, Juan Guaidó. Los últimos esfuerzos en esa línea han estado enfocados en rechazar las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre por Maduro. De hecho, este mismo miércoles respaldó en la Organización de Estados Americanos una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados. En concreto, el texto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos. El régimen de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea, sin embargo la propuesta no prosperó ante el rechazo del régimen a posponer los comicios tal y como lo había solicitado el ente supranacional. En consecuencia, y al igual que sucedió con las elecciones presidenciales de 2018, no gozarán del reconocimiento de la vasta mayoría de la comunidad internacional. El mismo Donald Trump había asegurado en junio de este año que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. En paralelo, el gobierno también ha presentado un plan de transición en el país caribeño. Este requeriría que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y que miembros elegidos en la Asamblea Nacional creen un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición con la misión de organizar elecciones presidenciales libres y justas. Además, el plan propone una hoja de ruta que contempla un levantamiento gradual de las sanciones a medida que se cumplan distintos requisitos que deriven en el final del régimen y la creación de un nuevo gobierno. Y por último, la OEA pone condiciones a Maduro para reconocer las elecciones de diciembre. El texto de la OEA establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de diciembre. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles una resolución que pone condiciones al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para reconocer los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre. La iniciativa se aprobó durante la Asamblea General con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA. Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962, mientras 9 se abstuvieron y 4 votaron en contra: San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Dominica. El texto establece que el reconocimiento de los comicios dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía.
Sin embargo, el grueso de la oposición ya ha anunciado que no participará en las elecciones por considerarlas fraudulentas. La dictadura de Maduro ha inhabilitado a miembros de partidos opositores, incluido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones, y además, algunos diputados opositores han sido detenidos y otros han huido para evitar ser capturados. Liberación de presos políticos. Además de la participación de todos los partidos políticos, la OEA pone como condición para reconocer los resultados electorales la liberación de los presos políticos y la presencia de una observación electoral internacional independiente y creíble. No obstante, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos.